Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar nuevamente las clases. Hoy día vamos a continuar viendo las estructuras de control. En este caso son las estructuras de control repetitivas. Estas estructuras nos van a permitir hacer que un bloque de instrucciones se repita más de una vez y nos va a permitir construir soluciones más complejas. Les quiero plantear un desafío. Miremos acá este problema y que lo veamos cómo lo resolveríamos con lo que tenemos, es decir, cómo lo resolvemos sin usar estructuras de control repetitivo. Tenemos el problema de que queremos sumar 10 números. Para sumar 10 números, lo que tendríamos que hacer es leer los 10 números y sumarlos. Eso significa que tenemos que hacer 10 lecturas y las 10 sumas. Una manera de hacerlo sin estructuras de control repetitiva es esta. Voy haciendo las sumas de una a medida que voy leyendo los números y voy haciendo las sumas parciales, calculando la suma. Entonces, parto la suma igual a 0 porque no leo ningún número, por lo tanto, suman 0. Leo el número 1 y lo que hago es, a la suma que llevo acumulada le sumo el número que voy leyendo. Es decir, la primera suma sería 0 más el primer número que leo. Tomo el segundo número y se lo sumo en esta variable que va acumulando el resultado. Es decir, acá era 0 más, suponte que el primer número sea 1. 0 más 1 sería 1. Leo el segundo número, pensemos que es 2. Sería 1 más 2, sería 3. Y ese número lo guardo en suma. ¿Sí? Leo el tercer número, suponte que ahora leo un 4, suma tiene 3, más 4 sería 7, y eso lo guardo en suma. Y así continúo leyendo todos los números y incrementando el valor de la suma total que vamos haciendo. ¿Cómo sumamos a mano? Si lo vemos, tenemos una lista de números. Nosotros no somos capaces de sumar en paralelo todos los números, sino que vamos uno por uno. Por ejemplo, si vas con la calculadora, tomas parte de la calculadora en 0, le pones más, o pones el primer número, pones más, pones el segundo. La calculadora te muestra el total y a eso le pones más y pones un tercer número, sale el total. Y vas haciendo eso. Y eso es lo que vamos haciendo. En suma va quedando el total. Finalmente, escribimos el resultado. La suma es tanto. Ahora, ¿qué pasa si queremos sumar 1000 números? Claramente esta estrategia no es suficiente. Es una estrategia que nos va a complicar la vida porque solo en escribir los 1000 números vamos a estar un buen rato. Igual tenemos la opción de copiar y pegar, ¿no? Ya podemos copiar estas dos instrucciones que si nos damos cuenta en realidad se están repitiendo varias veces. Entonces, acá, leer y sumar, leer y sumar. Es lo mismo. De hecho, tú puedes hacer copiar y pegar, y seguir y poner eso 1000 veces, ¿no? Ahora, si son más de 1000, es un poco complicado. Pero hay una manera mejor de hacer esto, y esas son las estructuras repetitivas. Entonces, como una definición formal, estas estructuras repetitivas permiten repetir, de ahí su nombre, un grupo de instrucciones. Un grupo puede ser una instrucción, como pueden ser 10 o lo que sea. Y dentro de este bloque de instrucción pueden haber otras estructuras de control. Podría haber un sí, entonces si no, un según. Podría incluso haber dentro otra estructura repetitiva. ¿Okay? No hay restricciones en eso. Produciéndose un ciclo. La estructura repetitiva produce un ciclo, es decir, que hay una iteración o loop de las instrucciones del bloque. Se ejecuta una vez, se ejecuta una segunda vez, etc. Hay distintas estrategias de cómo controlar el ciclo, es decir, cuándo termino, porque eso es clave a la hora de tener una estructura repetitiva, ¿no? Porque si se acuerdan, cuando hablamos de la definición de algoritmo, un algoritmo, por definición, es un conjunto de instrucciones que termina luego de la ejecución de un número finito de pasos. Entonces, si entramos en un ciclo que no tiene una condición de término, vamos a estar en un ciclo infinito. Y si es así, no vamos a poder no tenemos realmente un algoritmo. Seguimos entonces, tenemos, según la estrategia que tenemos para terminar el ciclo, vamos a tener 3 estructuras de control principales. Depende de los lenguajes, esto varía un poco, pero a nivel de pseudocódigo vamos a ver estas 3 estructuras
que es el mientras hacer, donde la iteración si se cumple una condición, vamos a iterar, es decir, vamos a estar en el ciclo, mientras la condición sea verdadera, la cual se evalúa al inicio del ciclo. Hacer mientras, también itera mientras la condición sea verdadera, pero esta condición se evalúa al final del ciclo. Y para hacer que se ejecute un número fijo de veces, que de antemano tú ya conoces. Entonces, tú sabes que quieres iterar 10 veces, entonces construyes una iteración a través del para. Las otras dos se usan cuando tú no sabes cuánto va a durar el ciclo, porque depende de una condición que son variables internas de la propia iteración. Por lo tanto, de antemano no puedes saber cuántas iteraciones van a ser. Y la diferencia entre preguntar al principio o al final es que si tú preguntas al final, siempre va a haber una iteración. Siempre, porque va a pasar por el bloque de instrucciones una vez y luego pregunta. Y decides si vuelves una segunda vez. En cambio, cuando preguntas primero y ejecutas el bloque después, puede ocurrir que inicialmente la condición no se cumpla y por lo tanto ese bloque de instrucciones nunca se ejecuta. Y esa es la diferencia entre estas dos. Bien. Veamos la estructura. La estructura que toma esta estructura de control es la que aparece ahí. Las palabras en azul son las palabras claves o reservadas que nosotros vamos a usar para crear nuestra estructura de control. Usamos la palabra mientras seguida de una condición. Esta condición es una expresión booleana o una variable booleana. Por ejemplo, a mayor a 5 sería una expresión válida. Otra expresión sería, por ejemplo, a mayor a 5 y a menor a 20, para explicar un rango. Esa también sería una expresión booleana. Y ambas nos servirían para controlar el ciclo. Entonces, viene mientras la expresión booleana hacer. En PCIN la palabra hacer se puede omitir, pero es parte de la estructura. Mientras se cumpla la condición, hacer. ¿Qué cosa vamos a hacer? Un bloque de instrucciones, que puede ser una, dos, muchas, ¿ya? Pero al menos una instrucción hay que poner. ¿Ya? Y no tenemos un límite teórico de instrucción. Sí, los lenguajes de programación ponen límite a todo, entonces, pero son límites relativamente altos, no sé, 1000 instrucciones dentro de la iteración, cosa que nunca alcanzamos. Entonces, en teoría no hay un límite de instrucción. Y finalmente la instrucción fin mientras para cerrar el bloque, ¿no? Entre la instrucción mientras y fin mientras está el bloque de instrucciones que se va a repetir. Bien, veamos ahora entonces cómo funciona esta estructura en la práctica, cómo nosotros podemos resolver un problema, y retomemos el problema que estábamos viendo de sumar 10 números, pero llevémoslo a un extremo. ¿Qué pasa si queremos sumar 1.000.000? Claramente copiar y pegar 1.000.000 de veces este par de instrucciones que habíamos conversado antes sería una cosa muy grande, y también si quisiéramos ya sea escribirlo, pero el código resultante sería un tremendo programa, sí, serían por lo menos 2 millones de líneas, ¿no? Pero si se fijan acá, la solución con mientras es muy elegante, porque mientras hace el trabajo de repetir o copiar y pegar ese bloque de instrucciones, no necesitamos copiarlo nosotros. Basta con que le indiquemos qué queremos que repita y él lo va a repetir. Entonces les voy a explicar cómo quedaría este programa que suma 1.000.000 de números leídos por teclado. Lo primero es que tenemos esta variable n, que me va a guardar cuántos números quiero leer. Eso es el n, ¿ya? En este caso 1.000.000. Y va a ser un contador de iteraciones. Con esta variable voy a ir contando cuántos números llevo leído, cuántas iteraciones o repeticiones tengo. Y la variable suma me va a ir calculando la suma parcial, lo mismo que hacíamos antes. ¿Cuánto llevo sumado hasta aquí? ¿Ya? Cada vez que leo un número, lo incremento suma en ese número. A esta variable le vamos a llamar acumulador, porque va a ir acumulando esta suma. Y así nos queda el mientras. Mientras i sea menor que n, es decir, que la iteración actual que llevo, el contador de iteraciones, que me va a decir, por ejemplo, iteración 1, 2, 3, 4, sea menor a n, menor a 1.000.000. ¿Qué significa? Que todavía tengo que seguir iterando, que todavía el ciclo no tiene que terminar, porque todavía no he hecho todas las repeticiones que necesito.
Dentro del ciclo, lo primero que voy a hacer es incrementar la variable i, este contador de iteraciones, porque i es 0 fuera del ciclo, porque afuera del ciclo no llevamos ninguna iteración. Pero una vez dentro del ciclo ya estamos en la primera iteración. Entonces la variable i debe representar eso. ¿Cuántas iteraciones llevo? ¿En qué iteración voy? Entonces en este punto, al sumarle 1, ya, indica que ahora estoy en la iteración 1 inicialmente, ¿cierto? Porque acá está en 0, 0 más 1 es 1, 1 lo guardo en i, y me diría estoy en la primera iteración, la primera vez. Luego escribo en pantalla, ingreso el número y pongo el valor de la variable i. ¿Cuál es el valor? Inicialmente va a ser 1. ¿Ya? Entonces diría ingrese el número 1. Y luego leo ese número. Leer num. Entonces voy a leer el número que el usuario escriba por teclado y lo voy a guardar en la variable num. Una vez que tenga el número guardado en la variable num, puedo hacer la suma. Y voy a sumar, ¿qué cosa? Lo que llevo acumulado hasta aquí. Como si esta es la primera iteración, la suma es 0. Sería 0 más el primer número que me ingresen. El que sea. Ponte tú que te ingresan 1, sería 0 más 1, sería 1. Y ese valor lo guardo en suma, porque suma en todo momento va a decirme cuánto es la suma parcial, es decir, cuánto llevo hasta ahí sumado. Fin mientras. Y aquí viene lo distinto del mientras de las estructuras que habíamos visto antes, porque mientras no devuelve el control a la línea siguiente. Ya, desde mientras no pasas a la línea siguiente, sino que mientras hace que el control de la ejecución sea arriba de nuevo. Y ahí está el ciclo. Del fin mientras sube y llega acá arriba. ¿Ya? Y en este caso, mientras se vuelve a evaluar la variable. Pero ahora, al hacer la evaluación de la pregunta, puede que haya ocurrido cambio, y de hecho ocurrió, y no vale lo mismo. Por lo tanto, esta expresión no necesariamente sigue siendo verdadera. Bueno, y ahora vale 1. 1 es menor que 1.000.000, sí, por lo tanto tenemos que seguir, porque mientras esto sea verdadero, y como i, que es 1, es menor que 1.000.000, es verdadero, continúa. Entonces ahora i vale 1, más 1 sería 2, 2 lo guardo en i, entonces i vale 2. ¿Y por qué vale 2? Porque ya voy a la segunda iteración. ¿Se dan cuenta? Como la variable i va contando cuántas repeticiones llevo, en este caso va en la segunda repetición. Y el resto es lo mismo, ¿ya? Porque es una repetición de lo que explicamos antes. Se escribiría en pantalla, ingresa el número 2, leeríamos el segundo número por teclado, lo guardamos en la misma variable. Eso significa que la lectura anterior se perdió. Lo que el primer número que ingresó, lo pierdo. Pero no importa porque no lo necesito, lo puedo perder, no hay problema. Leo el segundo número y lo guardo en la variable num. Por lo tanto, la variable num siempre tiene el último número que se ha leído. Eso es lo que guarda la variable. Los demás se perdieron. Y sumo. En este caso, suma ya tiene un valor anterior, que era 1, y le sumo el número que me ingresan ahora. Suponte que me ingresan el 2. 1 más 2 sería 3, y ese sería el nuevo valor de la variable suma. Vamos de nuevo al fin mientras nunca devuelve el control a la línea siguiente. Siempre el fin mientras vuelve en mientras, siempre. Y mientras es el que toma la decisión basada en la condición. Suponiendo que ya hemos iterado, hemos dado vuelta 1.000.000 de veces. Entonces, i vale 1.000.000, porque ya dimos el 1.000.000 de iteraciones. Entonces la pregunta sería, i, que vale 1.000.000, ¿es menor que 1.000.000? No, porque son iguales. Entonces en este punto la condición es falsa. Como la condición es falsa, mientras no entra el ciclo. Si esta condición es falsa, mientras no entra el ciclo. Y nada de esto se ejecuta. ¿Y qué es lo que hace mientras? Devuelve el control a la línea siguiente de fin mientras. ¿Ya? Como esto es falso, mientras hace que el control vuelva acá. Esto es lo que se ejecuta cuando la condición es falsa. Si la condición es falsa, nada de esto se ejecuta y vamos a esta línea. Y en este caso escribimos el mensaje, la suma es, un espacio, suma. Y suma tiene el resultado acumulado de haber sumado 1.000.000 de números. Y ahí le entregamos el resultado al usuario. Bueno, esto que ven aquí es el mientras. Como ven, es muy entretenido, es muy útil y nos va a permitir resolver problemas mucho más complejos de lo que habíamos estado viendo.
¿Ya? Pero veamos esto en ejecución, ¿qué les parece si vemos cómo funciona esto en PCInt? Y lo ejecutamos para ver cómo anda. Entonces, la idea era leer un millón de números. Entonces tenemos n, era n igual a 1.000.000, pero como los vamos a escribir a mano, pongamos 10 nomás, porque si no nos vamos a aburrir metiendo 1.000.000 de números mucho. Y vamos a contar, podemos contar desde 1 o desde 0. Vamos a partir el i en 0. Y ahora vamos a usar el mientras. Lo tenemos acá, si quieren lo pueden sacar de acá. Y ahí está la estructura del mientras, ¿no? El mientras, las 3 palabras reservadas, mientras, la expresión lógica, hacer, fin mientras, y la secuencia de instrucción. Entonces, la expresión que necesitamos poner es i menor a n, ¿no? Vamos a incrementar el i en 1, porque estamos leyendo la primera, vamos a hacer la primera lectura. Vamos a escribir un mensaje para decirle al usuario que ingrese el número a sumar. Lo voy a hacer de forma más simple. Voy a decir i, y voy a poner un mensaje general acá afuera. Ingresen los números a sumar. ¿Ya? Entonces aquí los voy pidiendo. El primero, el segundo, etc. Y acá leemos. Ah, ahí. Y ahora leemos el número. Bien, entonces vamos, repasemos. Tenemos nuestro ciclo. Esto es lo que se va a repetir 10 veces, porque mientras i sea menor a n, es decir, como n es 10, se va a hacer 10 veces. Vamos a ir contando cuántos números llevamos. Vamos a pedirle al usuario con un mensaje que ingrese el número i, es decir, el primero, el segundo, el tercero. Vamos a leer el número y vamos a sumarlo. Suma es igual a suma más número. Es muy importante que la variable suma tenga un valor inicial para que se pueda ejecutar esta suma. Si no tiene valor inicial, ¿qué le suma? Entonces ahí sumamos. El ciclo ya está listo y cuando este ciclo termine, es decir, se hayan completado la lectura de los 10 números, vamos a, ¿cómo que se llama? A tener el resultado. Entonces, fuera del ciclo ya podemos escribir el resultado al usuario. La suma de los números es suma. Y ahí está. Entonces, la gracia de ir mirando esto del ciclo es tener en cuenta que previo al ciclo yo tengo que inicializar las variables que voy a usar, en especial los contadores y los acumuladores. Esos son la variable y ahí cumple la función de contador. Va a ir contando cuántas iteraciones del ciclo llevo. Muy importante. Y la otra variable que es importante aquí en el ciclo es la variable suma, que es un acumulador. ¿Por qué hago mención al contador y acumulador? Porque son estrategias de resolución de algoritmos muy usadas con estructuras repetitivas. Vamos a usar contadores muchas veces para resolver muchos problemas y también acumuladores. Ambos hay que inicializarlos fuera del ciclo. Y parte en cero, la suma parte en cero, y aquí a cada vuelta se incrementa en 1 el contador y se acumula la suma. Finalmente tenemos el resultado. Ejecutémoslo. Dejar esto por aquí, voy a agrandar la letra y sumemos. Dice, ingrese los números a sumar. El primer número, suponte que sea 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22. La suma de los números es 116. Ahí está la suma. Reiniciemos. Pongamos puros 1. Y la suma es 10.
¿Ya? Si se fijan ahí, está sumando sin problema. Y noten cómo va iterando, cómo va funcionando la iteración, porque ahí van apareciendo los mensajes de escribir, ¿ya? Y se va ejecutando. Bien, veamos cómo queda ahora este algoritmo, que ya lo tenemos listo, pero veámoslo cómo queda en diagramas de flujo. Ahí está, en diagrama de flujo. Como pueden observar, el ciclo se representa de una manera similar a una estructura repetitiva, sí, entonces sí, no. Pero noten la flecha, esto es relevante para entender la estructura repetitiva, y vamos a ver cómo está la iteración aquí en el ciclo. Miren, entramos a la pregunta, ¿no? La evaluación también hay un rombo que simboliza que hay una pregunta, y hay dos caminos, una bifurcación. Hay un camino verdadero y un camino falso. Es decir, si se cumple la condición verdadero, entro a la iteración, entro a la instrucción, al bloque de instrucciones que se repite. Pero aquí es donde está la magia, porque entro, pero no hay conexión. Fíjense, no hay conexión entre la última instrucción y la siguiente. No hay una conexión. No puedo venir de aquí para allá. Siempre el flujo es hacia arriba, hacia la pregunta. Y aquí está el ciclo. Aquí está el ciclo. Aquí voy a estar iterando mientras la condición sea verdadera. Si es verdadero, aquí. Y no voy a salir de aquí hasta que esto sea falso. Cuando esto sea falso, ahí recién tomo este camino. Y termino. Y ahí está la iteración. Vengo, la pregunta es verdadera, entro al ciclo, itero, vuelvo a preguntar, ¿es verdadero? Vuelvo a entrar. Y vuelvo a preguntar, ¿es verdadero? Vuelvo a entrar. Pregunto, ¿es verdadero? Vuelvo a entrar. ¿Ya? Bueno, ya me captaron la idea, no voy a seguir repitiendo, me quedé pegado en la repetición. Entonces pregunto, ahora es falso. Se cumple la condición de salida. Y salgo. Falso, falso, y llego a la instrucción siguiente del fin mientras. ¿Ya? Y se acaba el proceso. Como ven, esta es la estructura repetitiva, vista desde la perspectiva de los diagramas de flujo. Y esa es la estructura. Esa es la estructura que nos permite hacer cosas entretenidas, que nos permite hacer iteraciones. ¿Qué le parece si vemos un desafío, un ejercicio diferente? Nosotros, por ejemplo, podemos hacer un ciclo para imprimir, por ejemplo, varias veces un mensaje. Voy a hacer una cosa muy sencilla para que vayamos entendiendo un poco el ciclo. Por ejemplo, si quisiéramos llenar la pantalla con un saludo, dijera hola, y se llenara la pantalla con un hola, ¿podríamos hacerlo así? Mientras, suponte, i sea menor no sé, a 1000, hacer, y vamos a escribir la palabra hola, ¿ya? Y es igual a i más 1, para ir contando cuántos ciclos llevo, pero tengo que poner acá un i igual a 0, obligatoriamente. Si voy a usar un contador, tengo que inicializarlo afuera, eso es obligatorio. Y lo ejecutamos. Aquí está la ejecución, voy a reiniciar. Ahí está la ejecución, ahí están las 1000 veces que tiene la palabra puesta ahí. Otro ejercicio chiquitito, por ejemplo, si tuviéramos que sumar los primeros, nuevamente, 1000 números naturales. Sumar, ¿cuánto suman los primeros 1000 números naturales? Los naturales parten de 1, los naturales, ¿no? Y tenemos que sumar, entonces tenemos suma igual a 0. Vamos a tener que contar las iteraciones. Voy a poner aquí 0. Sí, contamos las iteraciones y contamos los naturales, ¿no? Y es 1, y tenemos que llegar a los 1000 números naturales. Aquí voy a poner igual a 1000, porque si parto de 1, y son los 1000 números naturales, los naturales son del 1 al 1000. Esos son los 1000 números naturales.
Entonces, ahí tengo que hacer ese ajuste. Si comienzo contando de 1 y quiero contar 1000, debe ser menor o igual a 1000. Si parte en 0, pongo menor. ¿Ya? Hay que tener ese cuidado. Aquí tendría que sumar. Suma es igual a suma más i. Vamos a quitar el escribir hola, porque en este caso lo que estamos haciendo es sumar los 1000 números naturales, y aquí escribimos 1000 números suma. Ejecutamos y este nos dice que los primeros 1000 números naturales suman eso, 500.500. ¿Qué les parece? Eso suman los primeros 1000 números naturales. Esto al principio puede ser un poquito abrumador, entenderlo, pero no es más que eso. Lo que acabamos de ver, eso es. Las estructuras de control repetitiva es así como funcionan. Las partes importantes son, hay un bloque de instrucciones que se repite, en este caso son estas dos instrucciones que están aquí. El bloque de instrucciones a repetir es todo lo que está entre mientras y fin mientras. Por un tema de convención de estilo, no olviden poner los tabuladores, esos espacios que van antes, cosa que quede con claridad qué está dentro del ciclo y qué no, que se vea. Entonces es muy importante poner esta tabulación. No es un error no ponerlo desde el punto de vista de la compilación. El programa va a compilar igual, tú lo vas a poder ejecutar igual, si no le pones tabulación. Pero es un error conceptual porque, se fijan, voy a ejecutarlo ahí, no hay problema, se ejecuta igual, me da el mismo resultado. El problema está que el que lo lee, si el bloque de instrucciones es muy largo, no va a entender dónde comienza el bloque y dónde termina. Pero si está así, fácilmente identificable, que esto está dentro del mientras. Es la manera que tenemos para decir que hay cosas anidadas, que hay un bloque de instrucción que está dentro de otro. Para eso usamos la identación. Esto es fundamental que se use y se exige incluso en lenguajes como Python. Poco más. Lo que nos queda después ver es que hay otras estructuras de control que las vamos a ver después en la clase de mañana y del miércoles. Hoy, esta semana vamos a hacer una pequeña videollamada todos los días, pero corta. Pero ahí vamos a estar en contacto. Nada, chicos, no sé si tienen dudas o preguntas. No quiero partir con ejemplos más complicados hoy día porque quiero que les quede clara la idea general y no confundirlos con tantos detalles. Entonces, la idea general es el propósito para hoy, ya con los ejercicios de la guía que van a estar puestos en la plataforma. Van a tener para ir ejercitando y soltando la mano. La guía parte de ejercicios muy simples como este que acabamos de ver. Este, de hecho, es uno de la guía. Y se van poniendo de a poquito un poquito más complejos, pero va de a poquito. Eso es lo que yo le quería contar hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo quedo aquí atento a sus preguntas. Bueno, chicos, esto fueron las estructuras repetitivas mientras hacer. Hemos visto una, después vamos a ver el resto. Espero que les haya gustado y que tengan un bonito día. Nos vemos.